Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dios bendiga a cada uno de los que a partir de este momento se están uniendo para compartir este nuevo audio, este nuevo video, esta nueva enseñanza de la serie Venga tu Reino. Les saluda el pastor Daniel Villalba desde el Ministerio Plenitud, tanto de la ciudad de Memphis, Tennessee, como también en nombre del Ministerio Plenitud que está en Paraguay, con los pastores Pedro y Mirta Miranda. Que el Espíritu Santo nos ayude alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, como dice su palabra, para que podamos entender, para que podamos tener comprensión clara de su palabra, sus planes revelados, enseñados a nosotros a través de su palabra escrita. La Biblia, su palabra bendita. Seguimos con esta serie y en el video anterior, si no lo vieron todavía, les animo a que visiten. Hemos compartido acerca de la manera en que Jesucristo revirtió en su ministerio el efecto catastrófico que produjo la caída de querubín, aquel ser glorioso que Dios creó y a quien encomendó la tarea de administrar adoración, alabanzas, ministrar en un santuario celestial. Y le dio esplendor a él, le dio otros seres para que estuvieran bajo autoridad de él, para así dirigirlos en el servicio, en la alabanza, en la adoración, en la administración de ese santuario que estaba en Edén. Había un monte alto, dice allí en su palabra, y bueno, los detalles ustedes pueden encontrarlo en el video anterior. Pero también les dije que el ministerio de Jesús no solamente comprendió, abarcó la restauración para cambiar, transformar lo que querubín hizo, sino también otro ser que Dios creó y a quien también delegó responsabilidad, autoridad, y lo conocemos de acuerdo a la Biblia como lucero. Se lo conoce también hoy día como Lucifer o también ángel de luz. Y nosotros podemos leer acerca de este personaje que la Biblia le describe, lo menciona en el libro del profeta Isaías. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 14. Isaías capítulo 14. Y como ya expliqué en videos anteriores, cuando leemos las declaraciones, ciertos pasajes en la Biblia, pareciera que está hablando en primer término de una persona, pero luego vemos que hay un doble cumplimiento, como pasó con el caso del príncipe de Tiro, a quien se lo menciona en Ezequiel capítulo 28. Luego habla del rey de Tiro, aquí también habla de Babilonia, pero luego empieza a hablar de lucero. Entonces, eso es muy, muy frecuente en la Biblia. De hecho, la mayoría de las profecías mesiánicas están de esa manera. Aparentemente es algo que, por ejemplo, en los Salmos está escribiendo David acerca de lo que él estaba atravesando, y un claro ejemplo lo tenemos allí en el Salmo 22. Pero de repente salta un versículo que se refiere al Mesías. Bueno, con el mismo principio podemos también nosotros entender que aquí en este pasaje de Isaías 14
a partir del verso 12, está hablando de alguien más que de el que estaba gobernando en Babilonia y de Babilonia. Luego retoma otra vez el tema, centrándose en la persona que estaba gobernando allí. Pero compartamos lo que dice acá, como describe. Dice Isaías 14, verso 12 al 15. Verso 12 al 15. Dice de esta manera: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti, estoy leyendo un versículo más hasta el verso 16. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Y va describiendo algunas cosas más que allí ya se entremezcla con el que estaba gobernando sobre Babilonia. Pero quiero entrar a desglosar un poquito algunos puntos aquí. Y primeramente quiero comparar algo que encontramos acá en el verso 12. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas. Y aquí la palabra debilitabas era deshacer, cortar, decaer, aplastar o abusar, digamos. Dice: tú que debilitabas a las naciones. Entonces, la pregunta aquí es: ¿a qué naciones se está refiriendo? Si esto se produjo no en la tierra, este pecado, sino que en ese cielo intermedio. ¿Y por qué digo cielo intermedio? Si aquí dice: ¿cómo caíste del cielo? Porque en el verso 13 dice: tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. ¿Por qué dice subiré al cielo si él ya estaba en el cielo? Les animo a que visiten el video anterior o vuelvan a escuchar las explicaciones que hago acerca de este punto. Porque la Biblia nos habla de no un solo cielo, sino más de un cielo. Como mínimo nos habla de un tercer cielo y nos habla de un lugar llamado paraíso, que es distinto a esos cielos. Y acá, evidentemente, él estaba no en ese tercer cielo donde está el trono, el gobierno de Dios, donde se hace la voluntad de Dios, sino que estaba en un cielo intermedio, y de eso también expliqué ya bastante en los videos anteriores. Y dice: tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto,
junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En otras palabras, él no quiso honrar el trono de Dios, sino que él quiso establecer su propio trono. Hubo rebelión allí. Entonces él cayó, él fue expulsado, él fue echado. Pero dije que quería explicar algo acerca de lo que dice el verso 12. ¿A qué naciones se refiere? Vuelvo una vez más a nuestro tan visitado y tan mencionado pasaje de Colosenses capítulo 1 a partir del verso 15, en el que Dios describe por medio de Pablo en sus escritos la manera en que Él en Cristo creó seres en los cielos y creó también en la tierra. Creó cosas y seres visibles e invisibles en los cielos y en la tierra. En ese pasaje menciona niveles de autoridad, niveles de gobierno, y cada nivel de gobierno conlleva en sí mismo un espacio, un área en el que se aplica y se ejerce ese gobierno. Y habla de tronos. Desde luego, no deberíamos pensar solamente un trono como un asiento en la nada. Si hay un asiento es porque hay un lugar específico, un espacio determinado, delimitado, sobre el que quien está en ese trono ejerce gobierno, ejerce autoridad. Entonces allí menciona que Dios creó y estableció tronos, dominios, principados y varios otros tipos de seres y de autoridad. Entonces, cuando dice acá tú que debilitabas o que ejercía como presión a las naciones, ¿a qué naciones se refiere? Quiero compartir con ustedes lo que dice Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versos 14 y 15. Efesios 3, versos 14 y 15. Es más, vamos a leer unos versículos antes para entender mejor el contexto. Aunque ya mencioné muchísimo este texto de Efesios 3, 10. Para entender el contexto vamos a leerlo otra vez. Dice, verso 10, Efesios 3, verso 10, vamos a leer hasta el 15. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir que la manera en que Dios manifestó su sabiduría, que no la entendieron estos principados y estas potestades que se revelaron en los lugares celestiales, nosotros hoy la estamos haciendo público, la estamos publicando, haciendo conocer, notificando no solamente a los habitantes de la tierra, sino también a esos seres que se revelaron y están en ese cielo intermedio, porque debe ser contado a todo el universo la justicia de Dios, el carácter inmutable, la santidad, la perfección, el amor de Dios, que Él no nos condenó o no condenó al mundo por capricho, sino que hay una sentencia merecida, pero así también Él proveyó el medio para alcanzar perdón, misericordia, no enviando a ningún otro ángel, a ningún otro ser, para que, como se dice a veces, hablando comúnmente, para que pague el pato, como se dice, para que cargue con la culpa o para que pague los platos rotos. No,
De hecho, no se trata de eso, sino que se trató en forma simbólica. La figura era un cordero expiatorio, pero la figura era esa. Pero la realidad era un hombre. El chivo expiatorio o los platos rotos o quien pagaba el pato en lenguaje común. Esos son metáforas, símbolos que decimos cuando, ejemplos que ponemos cuando queremos dar a entender que otro paga, un inocente paga por el daño que otro hizo. En este caso, todo eso es figura. El cordero de expiación era figura. El verdadero que cargó con nuestra culpa, el verdadero inocente, es el hombre, la persona Jesucristo. Dios mismo tomando forma de hombre, no enviando a otro ser, sino que Él mismo. Y de esa manera restablecer el honor de su nombre, su reputación, la manifestación de su amor inigualable. Entonces dice acá, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno. Es decir, antes de los tiempos mismos, en la eternidad Dios ya previó y estuvo dispuesto a que cuando Él haya creado estos seres, si eventualmente había una dificultad, Él tenía la manera de enmendar esto. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, o sea, por esa seguridad, por esa confianza que tenemos, por esa confianza de que hay acceso a Él, dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, decía Pablo, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre, mejor dicho, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces quiero volver a leer este verso 15, Efesios 3:15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿De qué familias, de cuáles familias en los cielos está hablando acá? ¿Está hablando acaso de la familia González, Pérez, Gómez, Jiménez, o las familias en la tierra? No, no está hablando de ese tipo de familias separadas, divididas por apellidos, no, sino que familia de seres, de quien toma nombre toda familia. Pero acá la palabra familia, o la que se tradujo como familia, es la palabra patria, con acento en la A final. Así como patria, de hecho de allí deriva patria. Entonces dice, de quien toma nombre toda patria en los cielos y en la tierra. Entonces del Padre de nuestro Señor Jesucristo toma nombre toda patria en los cielos y en la tierra. De allí que se suele decir, por ejemplo, los padres de la patria, o la palabra patriarcado, o el patriarca, la persona con quien se originó una nación, una patria. Entonces, dice aquí, de donde toma nombre toda familia, toda patria. Entonces, cuando encontramos acá, volviendo a nuestro capítulo de Isaías, capítulo 14, verso 12, Isaías 14, verso 12,
dice de esta manera, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas o que sí quería presionar, quería dominar a las naciones. Si esto fue en los cielos, ¿a qué naciones se refiere? Se refiere a esas patrias, a esas familias, a esos seres que habían recibido autoridades y territorios diversos. Entonces, esto es para explicar ese término. Ahora bien, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿Por qué dice junto a las estrellas de Dios? Y en la Biblia, cuando se refiere a estrellas, no siempre está refiriéndose a esos, ¿cómo puedo decir? Esos asteroides, esos astros de rocas, de fuego, sino a la parte material, sino que en muchísimas veces cuando utiliza la palabra estrellas está refiriéndose a seres espirituales, y de eso vamos a dar ejemplos en el transcurso de esta enseñanza. Vamos a poner solamente mencionar algunos de los muchos ejemplos que hay en la Biblia acerca de lo que le estoy mencionando. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Es decir, que este personaje, Lucero, portador de luz, hijo de la mañana, dice, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. En el Salmo 48, por ejemplo, podemos encontrar que Dios tiene un monte santo, tiene una ciudad llamada Sión, y allí hay un monte que se llama el monte de Sión. El monte de Sión. Así como encontramos en Génesis que se menciona el huerto o de Edén. ¿Por qué? Porque el lugar se llamaba Edén y en un sector Dios formó un huerto. Entonces el huerto o el huerto de Edén. De la misma manera, el monte de Sión. ¿Por qué? Porque así se llama esa ciudad de Dios. Y para corroborarlo, podemos leer el Salmo 48. Salmo 48. Dice de esta manera: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Allí estuvo querubín, allí estuvo dirigiendo o con la responsabilidad, con el encargo de dirigir alabanzas, adoraciones, con instrumentos, con exaltaciones a Dios. Allí había y hay un monte santo y un santuario, el cual él corrompió, profanó querubín. Lo hemos enseñado en el video anterior. Pero allí en ese monte dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. O sea, el monte que está en la ciudad de Dios, el monte santo, hermosa provincia. O sea que de la misma manera en que
en la tierra había un sector llamado Edén, y en Edén, dentro, un espacio llamado huerto. Así también en el cielo hay una ciudad, hay un lugar llamado Sión, y en esa Sión, mejor dicho, hay un monte, un lugar alto. ¿Por qué un lugar alto? Porque implica elevación, implica autoridad, rango. Recordemos que una de las maneras en que Dios se dio a conocer, uno de los nombres, es el Dios Altísimo. No porque Él mida kilómetros de altura, no, sino que porque Él es el que está por encima de todo y por encima de todos. Su persona, su autoridad, su santidad está por encima de todo y de todos. Entonces, es natural que veamos imágenes donde hay estrados, donde hay lugares elevados en los que está la autoridad. Cuando uno llega a un juzgado, a un tribunal, a un palacio, aún en una sala, en una mesa de reunión de ejecutivos, digamos, generalmente hay un lugar de preeminencia y un lugar prominente que indica que es el lugar del que está como responsable o que está con autoridad en ese lugar. Entonces dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. A los lados del norte. Dice, en sus palacios Dios es conocido por refugio. Entonces, hay un lugar, una provincia celestial, si hay dominios, si hay reinos, si hay territorios, ¿por qué no puede haber provincias? ¿Acaso solo la tierra puede estar llena de provincias? ¿Acaso solo la tierra puede tener reinos, espacios territoriales que pertenezcan a provincias? No, también en los cielos. Ya hemos leído el testimonio bíblico de cómo Dios creó esos lugares. Entonces dice acá, volviendo a Isaías 14, verso 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, le hace entre paréntesis, junto a los seres, digamos en este caso, seres angelicales de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Por qué semejante? Porque no puede ser mayor, no puede haber nada mayor que el Altísimo. Como ya mencioné recién, una de las maneras en que Dios se da a conocer, el Altísimo. No porque Él, una vez más, sea una persona exageradamente alta, no, sino porque está por arriba de todo. Por arriba de todo. Tanto es así que si nosotros leemos, por ejemplo, ya que hemos leído un Salmo 48, para dar ejemplo de esto que estoy explicando, vamos a leer Salmo 113. Salmo 113. Dice, alabad, aleluya, alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Dice, excelso sobre todas las naciones es Jehová. Dice, sobre todas las naciones. Sobre los cielos su gloria. Sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo
y en la tierra. O sea, cuando nosotros, los que estamos aquí en la tierra, decimos, vamos a mirar al cielo, vamos a echar una mirada al cielo, ¿qué hacemos? Miramos para arriba. Pero cuando Dios quiere mirar al cielo, Él mira, digamos, para abajo. Es lo que está diciendo aquí, Salmo 113, verso 5. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Y dice, verso 6, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, porque aún Él está, como acabamos de leer, más allá, está por encima de los cielos. Entonces, por eso, tal como dice, volviendo a Isaías 14, verso 13, dice, o verso 14 en este caso, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, porque Él está por encima aún de todos los cielos. Ahora bien, vemos que este portador de luz, lucero, es echado, se corrompe, es expulsado de ese lugar. Dice en el verso 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y estuve diciendo en el verso anterior, en el verso 13, esa parte cuando dice, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. Por eso leí Salmo 48, que hay un lugar desde donde Dios gobierna, y ese lugar se llama Sión, el monte de Sión, a los lados del norte. Interesantemente, cuando uno lee la descripción de cómo Dios ordenó que el pueblo de Israel, que ya había sido sacado, rescatado de Egipto, y a quien ya le dio el tabernáculo, y ellos acampaban en el desierto, Dios le dio, y eso ustedes pueden encontrarlo en el libro de Números. En el libro de Números ustedes pueden leerlo desde el capítulo 2, capítulo 3, el orden en que ellos, la manera en que Dios estableció que ellos acamparan fue de esta manera. Eran 13 tribus en total los que estaban acampando, y estaba dispuesto de esta manera: el tabernáculo en el centro, y junto al tabernáculo la tribu de Leví, o sea, los levitas. Luego estaba, el tabernáculo estaba orientado para que la puerta esté hacia el lado oriental, o sea, hacia el este, hacia el nacimiento del sol. Y eso tiene su explicación, sus razones, que hoy no lo podemos explicar. Y en la puerta del tabernáculo, Dios ordenó que acamparan 3 tribus. Digo, en la puerta en el sentido hacia el lado este. Desde luego que miles y miles de personas no iban a estar a la puerta, sino que hacia el lado este. Entendamos que ellos ocupaban un vasto territorio, porque eran millones de personas. Y hacia el lado que coincidía con el este, que coincidía con la puerta del tabernáculo, acampaba 3 tribus. La tribu de Judá, bajo cuyo liderazgo y cuyo estandarte también acampaban la tribu de Isaacar y la tribu de Zabulón. La Biblia dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Yeshua, Jesús, es el león de la tribu de Judá. Él es la puerta. Judá significa alabanza. Fue el 4º hijo de Jacob. Luego está
Junto con Judá está la tribu de Manasés, perdón, no es Manasés, Isaacar. Isaacar, el noveno hijo, entendido en los tiempos. ¿Por qué? Porque Dios hizo todas las cosas en el tiempo oportuno. Dios, el eterno, en la persona de Jesucristo, hizo todo en el tiempo preciso, redimiendo del caos causado por Lucero, precisamente, que quiso tomar el gobierno de los tiempos. Luego estaba la tribu de Zabulón. La tribu de Zabulón, cuya bendición para esa tribu era que iba a dominar sobre los mares. Y habla mucho la palabra del Señor, del ministerio del Mesías, sobre los mares. El simbolismo de los mares es un punto que es muy amplio, no nos da para explicar hoy. Luego al sur estaba la tribu de Rubén, que fue el primogénito, y con Rubén estaba la tribu de Gad y la tribu de Aser, si recuerdo bien. Luego no era la tribu de Aser, era la tribu del segundo hijo de Simeón. Simeón y Gad, el séptimo hijo, estaban junto con Rubén al sur. Al oeste estaba la tribu de Efraín, y estaba la tribu de Manasés, y estaba la tribu de Benjamín, en representación de José. Entendamos que Benjamín, el hermano de José, pero Manasés y Efraín, hijos de José. Y al norte, al lado norte, bajo el liderazgo de Dan, el quinto hijo, estaban Aser y el sexto hijo, Neftalí. O sea que estaba el quinto hijo, Dan, a los lados del norte como el líder, bajo cuya bandera también acampaban Neftalí y también la tribu de Aser. Ahora, ¿qué significa el nombre Dan? Significa Dios juzga. Qué interesante que al lado norte estaba la tribu de Dan, Dios juzga, precisamente a los lados del norte donde está el trono de Dios, desde donde Él juzga todas las cosas. No digan ahora que en el polo norte de la tierra está el trono de Dios. No estoy diciendo eso. La Biblia tampoco lo dice. Habla de un lado norte, no sabemos nosotros dónde está, pero habla de esa ciudad, esa provincia, esa Sión que tiene lados. Entendamos que cuando habla de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, uno puede leerlo en Apocalipsis capítulo 19, también puede leerlo en Apocalipsis capítulo 21. ¿Cómo es esa ciudad? Habla de una ciudad que está en forma de un cubo y da dimensiones de esa ciudad. Y habla de 4 lados de esa ciudad y que a cada lado de la ciudad hay 3 puertas, coincidentemente con la manera en que está establecido el campamento de Israel con el tabernáculo en medio. Y dice que cada una de las puertas es como una perla y tiene inscrito el nombre de cada una de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Ok, sigamos avanzando.
Entonces dice aquí, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Esa palabra monte del testimonio, vuelvo a repetir porque ya lo expliqué en videos anteriores brevemente, la palabra testimonio es la palabra moed. La palabra moed significa tiempo fijo o temporada, específicamente fiesta. Dice, por implicación, asamblea, dice, debido a que se reúne con un propósito determinado. Técnicamente, congregación, por la extensión, lugar de reunión. Dice, asamblea, congregación, convocatoria, festividad, fiesta, lugar, ocasión, reunión, solemnidad, tiempo señalado. O sea, todas estas cosas significan esa palabra moed. O sea, Lucero quiso subir al monte a los lados del norte, a Sión, al monte de Sión, donde Dios establece su trono de gobierno y gobierna en los tiempos, en las fiestas, las convocatorias, en los tiempos señalados por Él para reunión. En otras palabras, Lucero quiso tomar gobierno de los tiempos, que solo está en manos del Eterno, del Dios Eterno, gobernar. Y Él estableció parte de esos tiempos, Él estableció en momentos de esos tiempos, Él estableció tiempos señalados, Él estableció lo que sería el plural de Moed, Él estableció las Moedín, que significa las fiestas del Señor, los tiempos señalados por el Señor. Yo les había dicho en videos anteriores que el ministerio del Mesías tiene como figura dos elementos, que uno es el santuario. Cada parte del tabernáculo tiene que ver con un tiempo en el ministerio del Mesías. Y también cada fiesta que Dios estableció también tiene que ver con cuándo ocurre. El tabernáculo tiene que ver con una etapa, con un proceso en el plan y en la obra de redención que Jesucristo hizo. Pero las fiestas del Señor no son fiestas de los judíos, sino son las fiestas del Señor. Indican el cuándo de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios estableció un tiempo oportuno, un tiempo específico. Y la primera vez que aparece esa palabra Moed es precisamente en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, en el verso 14. Génesis capítulo 1, verso 14. Dice, dijo luego Dios, eso fue el cuarto día de la creación. Y nada más por mencionar, no lo voy a explicar ahora, porque cuando avancemos más en estos estudios, va a llegar el momento en que vamos a explicar en detalle estos puntos. Pero si este es el cuarto día y recién en el cuarto día Dios está creando el sol, la luna, las estrellas, entonces, ¿con qué luz fue la luz del primer día? Cuando Dios dice que en el primer día sea la luz, Él no dice hágase o sea creada la luz. No, ya existía la luz verdadera que es Dios. Luego dijo Dios, Génesis 1:14, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Y allí la palabra expansión es precisamente esa palabra que les expliqué que tiene que ver con ese segundo cielo. Es la palabra raquía, en la que aparece por primera vez unos
8 versículos antes de esto, a partir del verso 6 de este capítulo, que Dios llama a la expansión cielos o raquía. Dice, haya lumbreras en la expansión. Entonces, ¿dónde puso Dios esas lumbreras? No en el tercer cielo mismo, porque Dios, recuerden, se humilla, Él mira para abajo, Él se humilla, Él está por encima de los cielos. Dice, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Para separar el día de la noche. Y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor, refiriéndose a la luna que refleja la luz del sol, no tiene luz propia, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Aquí en el verso 14, cuando dice que sean para señales para las estaciones, allí es cuando por primera vez aparece esta palabra moed. Y no se refiere a primavera, verano, otoño, invierno, sino que se refiere a esos tiempos señalados de convocatoria. Tiempos señalados de convocatoria. ¿Por qué tiempos señalados de convocatoria? Porque es una manera en que Dios convoca a sus criaturas para pedir cuenta, para que Dios, para que cada uno rinda cuenta acerca de la manera en que cada uno gobierna. Entonces, es lo que la palabra nos enseña. Fíjense lo que dice en el Salmo 50. Salmo 50. Salmo 50. Dice en el verso 1, el Dios con mayúscula de dioses con minúscula. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, otra vez, ¿cuál es el nombre de la ciudad del monte de Dios? Monte de Sión. Dice, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Entonces, dice, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Entonces habla de un tiempo en que Dios va a juzgar, pero va a juzgar habiendo testigos. Y tal como dice en Deuteronomio, la oración de Moisés, ya al final, en el capítulo 31, dice, y también en el capítulo 4, a los cielos llamo por testigos. Dice, a los cielos llamo y pongo por testigos, y a la tierra. ¿Por qué no dice solamente a la tierra, sino a los cielos y a la tierra? Porque esos seres sobre quienes también Dios está reinando deben ser testigos de que nosotros andamos rectamente, agradeciendo y honrando
la misericordia, la bondad, la gracia que el Señor nos da, y que Dios no es injusto para con aquellos seres angelicales a quienes no les perdonó, perdonándonos a nosotros todas nuestras injusticias. Dios debe mostrar en juicio que los que hemos recibido la gracia suya en la persona de Jesucristo, podemos entrar a su eternidad, porque no solamente le hemos creído, no solamente Él pagó el precio por nosotros, sino que también retenemos esa salvación andando como Él dice que debemos andar. Sin santidad nadie verá al Señor. Dice, y que debemos guardar sus mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. De esa manera nosotros demostramos que le amamos y que le agradecemos a Él. Y los cielos y la tierra, que son convocados por Dios, como lo estamos leyendo, han de ser testigos en ese juicio. Pero hubo juicios anteriores en los que Dios también juzgó a esos seres que se rebelaron. Y por eso Dios establece esto que estamos compartiendo acá, que establece los tiempos señalados, tiempos de convocatoria. Entonces todo lo que Dios hizo lo hace dándonos un vislumbre de la manera en que Él obra por medio del tabernáculo y de las fiestas que Él estableció. Son las fiestas del Señor. O los tiempos, mejor dicho, los tiempos del Señor. Sigamos avanzando. Entonces este ser es echado, es derribado. ¿Y qué hace? De la misma manera en que querubín, después de ser expulsado de Edén, él entra al Edén terrenal y engaña a Adán y a Eva, les incita a pecar, a rebelarse contra Dios. De la misma manera, este también ejerce, o mejor dicho, reclama adoración, porque recuerden, él quiso ser semejante a Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos por medio de la Biblia y en los registros históricos y arqueológicos? Que aunque querubín, aunque Satanás, aunque el engañador, el acusador es echado, el príncipe de este mundo fue echado, y a partir de allí él nunca más es llamado el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque ahora hay un rey de reyes, que es Jesucristo. Sin embargo, hay otro personaje, en este caso Lucero, que reclama para sí adoración, que reclama para sí por medio de engaños el ser llamado Dios. Ese fue su deseo: subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. Y eso es lo que vemos que ocurre en las naciones. En el material de hoy vamos a ver solamente la primera parte de esta enseñanza. Vamos a compartir solo la primera parte de esta enseñanza, porque es algo bastante extenso, y en los videos anteriores, sin darme cuenta, alcancé 2 horas. La intención generalmente es mantenernos entre 1 hora 20, 1 hora 30, pero en el entusiasmo y en el deseo de ser bien claro y poner el respaldo bíblico suficiente, me explayé de más, me extendí de más, y entonces fuimos a 2 horas. Y por eso hoy solamente voy a explicar en la primera parte, y ya después en el segundo video voy a explicar la manera en que Jesús contrarrestó todo eso. Pero veamos los ejemplos de cómo este ser reclama adoración para sí, y Dios juzga, Dios va a castigar todo eso. Ok, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, entendamos, ya les dije que en la Biblia Dios, cuando habla de estrellas, no siempre se refiere a
astros, sino que a seres espirituales. Job capítulo 38, libro de Job capítulo 38, es cuando Dios está haciendo preguntas, confrontando a Job. Y dice de esta manera en los versos 6 en adelante, 6 y 7. Dice, vamos a leer desde el verso 4. ¿Dónde estabas tú? Dice, estoy leyendo Job, capítulo 38, verso 4 al 7, lo voy a leer. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, ¿cómo se refiere a lucero? Lucero, hijo de la mañana. Generalmente, al momento de la mañana, cuando está por clarear la mañana, ¿cómo se le llama a ese tiempo, a ese breve tiempo? Se lo llama el alba. ¿Por qué? Porque es el inicio. Por ejemplo, cuando uno se refiere a los primeros tiempos de un país, por ejemplo, o a los primeros momentos, a los primeros tiempos de algo, dice, en los albores de nuestra patria. O sea, cuando el país estaba iniciando, se estaba formando. En los albores del deporte, en los albores de la civilización, cuando estaba iniciando, cuando es el tiempo temprano, el inicio de algo. Entonces, por eso dice lucero, hijo de la mañana, o acá está diciendo cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿De quiénes está hablando? Está hablando exactamente como dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué creó primero? Los cielos y luego la tierra. Porque creó primero los cielos y en ese cielo ya Él estableció príncipes, dominios, diversos tipos de seres, y porque en ese cielo ya estableció la verdadera ciudad de paz, Jerusalén. Porque en ese cielo Dios estableció Sión y estableció su trono. Después Él creó la tierra. ¿Por qué? Porque por eso estaban estos ángeles que ya existían y se regocijaban con Dios cuando Él estaba creando la tierra. Y muchos de esos ángeles fueron arrastrados con la caída de este lucero, porque cuando Dios crea la tierra, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, fuera del orden que Él había establecido que debía ser. Dice, y tinieblas cubrían la faz del abismo. Había un abismo y ya había tinieblas. ¿Por qué? Porque cuando el portador de luz y los seres de luz se corrompen, es cuando se convierte en tiniebla. Por eso es que Jesús dice, por ejemplo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará en luz. Así que tengan cuidado de que la luz que hay en ti no sea tiniebla. ¿Cómo es que la luz que hay en uno se convierte en tiniebla? Cuando uno corrompe esa luz. La luz que se corrompe es la tiniebla. Yo recuerdo todavía en mis tiempos de alejados del Señor, no sé si, yo creo que en este tiempo habrá todavía,
con mayor tecnología, pero antes había lo que se llamaba en las discotecas la luz negra. En las discos, así, lugares donde había fiestas, donde había bailes, y habían las luces, pero había algo que se llamaba luz negra. ¿Cómo es una luz negra? Y era algo, realmente el tubo fluorescente era en aquel entonces, o empezaban recién esas bolas, esos globos así, de luces, y literalmente era negro. Pero cuando, entre comillas, se encendían, no era con la intención de traer luz, sino que extrañamente como que realzaba la oscuridad. Hacía la oscuridad como un ambiente en que se podía uno manejar mejor, moverse mejor en la oscuridad, para que no tropiece en la oscuridad, pero tampoco había luz. O sea que era algo lo suficientemente, no era como una lámpara o velador, como decimos muchas veces, o lámpara de noche, o no sé cómo lo llamarán, esas que hay en los dormitorios. No era de ese estilo. Bueno, los que han andado en fiesta o están, saben a qué me refiero. De eso ya, gracias a Dios, hace muchísimas temporadas, mucho tiempo, varias décadas. Pero lo que quiero explicar es que sí puede haber una luz que es tiniebla. Una luz que ayuda a que uno se maneje bastante bien en la oscuridad, en las tinieblas. De que haga sus fechorías, haga sus malas acciones, sus malas cosas, ¿verdad?, en la tiniebla. Por eso es que en Juan capítulo 3 dice que en esto consiste el pecado, la culpa, la condenación. Que la luz vino al mundo, pero la gente amaron más las tinieblas que la luz. Y no quisieron venir a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. De hecho, eso puedo contar hoy ya. Ya no me da vergüenza, porque ya el Señor limpió, el Señor corrompió, el Señor limpió esa corrupción, que al poco tiempo de que yo me entregué al Señor, nada más cuento como testimonio de cómo al Señor sí le interesa que nosotros andemos en luz. Al poco tiempo de que yo, hacía un mes, menos quizás, de que entregué mi vida al Señor, por invitación fui a una fiesta de jóvenes, y estaba ese ambiente de luces negras allí, pero en medio de eso el Espíritu Santo, que ya estaba en mí hacía unas 2-3 semanas, empieza a quebrantarme y me muestra el entorno, como que de repente hace correr el velo y me muestra que cada uno de los que estaban, las parejas que estaban allí, ninguno buscaba la luz, sino que trataba de ir a lo más oscuro. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y el Señor pone en mi pensamiento, en mi corazón, ¿qué estoy haciendo aquí? Este ya no es mi ambiente, esto ya no es mi lugar. E inmediatamente salí. Esa fue la última vez que fui a una fiesta siendo joven. Y el Señor me quitó de ese lugar. Entonces, para aquellos que todavía hoy se congregan, están en congregaciones, y para ganar, entre comillas, para ganar a la juventud, apagan todas las luces para alabar al Señor y ponen sus humos y sus luces, ¿creen que realmente eso es ambiente de adoración al Señor? O sea, ¿acaso hemos de recurrir a lo profano, a lo que fue creado no para gloria de Dios? Porque ¿para qué fue creado ese estilo de equipos, digamos? No para que se vea los hechos de la gente que están en ese ambiente. Entonces, todo eso corrompe el lugar santo apartado para el Señor. ¿Por qué uno no puede alabar en luz? ¿Por qué uno no puede? ¿Acaso los jóvenes, por qué no pueden? Si realmente aman al Señor, si realmente quieren adorar y andar en luz, ¿por qué tienen que apagar las luces del salón para alabar al Señor?
Entonces, ese tipo de engaños es en lo que ha caído la cristiandad, o digamos el cristianismo, o quien quiera que dice que quiere seguir al Señor en este tiempo. Son los engaños de las tinieblas. Entonces aquí dice que estas estrellas se regocijaban en el tiempo de la creación. Vemos también otro ejemplo. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Voy a leerles desde el verso 15. Esto es cuando Dios está mandándoles cómo ellos deben conducirse al entrar a la tierra prometida, a la tierra que Él les prometió. Deuteronomio capítulo 4, verso 15 al 18. Dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua, debajo de la tierra. No seas, hasta el verso 19 estoy leyendo, dice: no sea que alces, y este es el versículo que quería resaltar, no sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol, y la luna, y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿Qué estamos leyendo acá? Dice, ustedes van a ser un pueblo distinto en su conducta, distinto en su adoración, no como los demás pueblos, porque de eso se trata el ser santo. Significa ser apartado, ser separado, apartado para, en este caso, para Dios. Entonces Dios sí apartó a un pueblo de las demás naciones. Dios tiene un pueblo santo y hay muchas naciones comunes o paganas. Otra vez, no todas las naciones son santas, porque entonces no tendría sentido el concepto de lo santo. Si todo es santo, pues nada es separado, todo es común, porque el concepto de santo es ser separado. Por eso es que hay día santo. Dios santificó, apartó de 6 días o de 7 días, Él separó el séptimo día. El primer, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto día son días comunes para nosotros. Pero el séptimo día es día apartado, dice, mi santo día de reposo. Hay fiestas o celebraciones comunes, pero hay celebración santa, las fiestas que Dios estableció en las que Él nos convoca en su tiempo oportuno, en sus moed, en sus moedim. Hay lugar común donde todos pueden estar, pero hay lugar apartado, separado para Dios, en el que es atribuido, separado para Él. Hay utensilios o elementos comunes, pero hay utensilios, elementos santos, separados. Hay un lugar santo, hay un templo santo, hay templos paganos, pero hay templos santos. Hay servicio común, trabajo común, pero hay un trabajo santo. El sumo sacerdote tenía que tener en su cabeza
eh, un escrito tenía en la frente escrito sobre una planchita, digamos, de oro. En la Biblia dice que tenía en las traducciones en español dice que tenía una mitra, pero mitra tiene que ver más con ese dios Mitra, del mitraísmo. No me viene ahora el término, no es escafandra, sino que, bueno, no recuerdo, tampoco es un gorro, nada. No me viene el término ahora, ustedes sabrán a qué me estoy refiriendo, pero aunque diga mitra, no es mitra, es otro el término. Pero allí tenía como una plaquita de oro y estaba escrito santidad a Jehová. Ese sumo sacerdote y esos sacerdotes eran personas santas, no podían participar. Dice que nuestro cuerpo es santo, es separado para el Espíritu Santo. Entonces, de la misma manera, había pueblo común, naciones comunes, digamos, pero de las naciones Dios separó a un pueblo para sí y lo llamó mi pueblo, pueblo santo, y se llama Israel. Y a ese pueblo Dios quiere unirnos, injertarnos, no a los judíos, sino al Israel de Dios, para que también seamos separados para Él. Y dice aquí que Dios permitió que todas esas naciones gentiles, que todos esos pueblos, ellos adoren, ellos honren a todo ese ejército del cielo, al sol, a las estrellas. No porque Dios los aprobara, no porque Dios quiere eso, sino porque Lucero y esos seres caídos han engañado desde el principio a las naciones para exigir adoración. Entonces Dios dice, ya que todas las naciones están, aún Abraham en su tiempo antes de ser llamado por el Señor, era parte de un pueblo adorador de la luna. Pero Dios, ¿qué hace? Lo llama, lo separa, le quita de ese pueblo que también adoraba a los ejércitos del cielo, dice. Pero le empieza a enseñar y le dice que su pueblo va a ser tan numeroso, no solamente como la arena del mar, sino que como las estrellas, en multitud. En multitud. Y le hace la promesa de que van a ser como las estrellas, porque Dios tiene un ejército. Y la palabra ejército tiene que ver con alguien que tiene el rol, la función de ejercer algo. Entonces Dios a esos seres angelicales les dio la autoridad para ejercer una función, para ejercer roles en el universo. Y solamente menciono, no lo cito ahora, pero en el próximo video vamos a compartir cómo hay ángeles, por ejemplo, son mencionados, que están encargados del sol. Hay ángeles encargados de las aguas. Hay ángeles encargados del bosque. ¿Acaso de qué estoy hablando? ¿Está eso en la Biblia? Sí, pero lo vamos a compartir en el próximo video, porque hoy apenas puedo compartir la mitad de lo que quiero compartirles sobre este punto. Y ya estamos casi por llegar a nuestro tiempo. Entonces dice acá, ustedes no van a ser como esas naciones. Yo dejé que esas naciones adoren, pero yo voy a juzgar a esas naciones. ¿Por qué? Porque yo estoy dando un modelo a través de Israel
Le estoy dando la forma correcta de adorar y le estoy enseñando quién es el verdadero Dios digno de ser adorado. Es Jehová de los ejércitos, es el Dios de Israel. Y le doy la oportunidad para que ustedes, enseñados por Dios, hagan la adoración correcta, tengan las instrucciones, los mandamientos, las palabras, la norma de vida correcta, para que sean luz y ejemplo a esos otros pueblos, de tal manera que ellos quieran venir de los pueblos que adoran al sol, las estrellas, al ejército de los cielos, salgan de allí, de ese engaño, y vengan al Dios verdadero. Pero a los que no hacen eso, Dios los va a juzgar. Vamos a otro pasaje. Ya leí Job, ya compartí con ustedes también. Vamos a otro pasaje, Amós capítulo 5. Libro de Amós, profeta Amós, capítulo 5. Dice verso, Dios está corrigiendo a ese pueblo porque practicaban lo que Dios dijo que debían hacer, pero no en la manera correcta. Lo hacían con un corazón corrompido. Entonces, Amós capítulo 5, verso 20 dice: ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? ¿Por qué? Porque Él va a juzgar todos esos seres. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. ¿Por qué? Porque Dios, antes que esos sacrificios, quería que el corazón del que presentaba el sacrificio esté en la condición correcta, o por lo menos, como mínimo, con un corazón arrepentido. Por eso que el verso 23 dice: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías o los salmos de tus instrumentos. Entre paréntesis, sería bueno analizar cómo están nuestros cantos, en qué condición de vida, de corazón estamos presentando nuestras alabanzas al Señor. Verso 24: pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. O sea, cuando ustedes sean justos, cuando realmente amen justicia y juicio, porque sobre eso está establecido el trono, el reino de Dios, entonces sí van a llamar mi atención. Verso 25: me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. O sea que ellos tenían una estrella que representaban a sus dioses. Entre paréntesis, dos cosas. Esto está mencionado por Esteban, cuando Esteban estaba siendo apedreado, y eso podemos encontrar en Hechos capítulo 7. Libro de Hechos, capítulo 7, Hechos de los Apóstoles. Verso 40 y verso 42. Dice: y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Y a qué profeta se refiere? Al profeta Amós que acabamos de leer. ¿Acaso no ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfam, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Entonces, dije entre paréntesis,
Lo que hoy es la bandera de Israel, lo que está como escudo, el símbolo en la bandera de Israel, esa supuesta estrella de David, eso es mentira. Eso no es el símbolo verdadero de Israel como nación. Eso no es otra cosa sino exactamente esto: la estrella de sus dioses que ellos adoraron en el desierto, que es muy utilizado en el satanismo, en el luciferismo, en la religión, en las religiones orientales como el Gonpo. Era una estrella que Hitler la puso porque él era un adorador, un seguidor del Gonpo, que es una religión, es el satanismo del Tíbet. Y Hitler era adorador, seguidor de esa hechicería. Y él, como elemento de denigrar a ese pueblo, porque su pacto fue de que él tenía que, para establecer el Tercer Reich, él tenía que sacrificar 6.666.000 judíos. Casi llegó a su objetivo. O sea, exterminó a 6 millones de judíos. Y como elemento de burla, digamos, él ponía esa estrella en una tela amarilla en todos los judíos, en el hombro, en el brazo de los judíos. Cuando Israel se convierte en nación, la que en aquel tiempo fue fueron los líderes, Ben Gurión y no recuerdo los otros nombres, Golda Meir, Ben Gurión y compañía. ¿Qué hicieron ellos? Como un elemento de decir, bueno, intentaron y no nos destruyeron, lo que fue signo de vergüenza para nosotros, hoy lo ponemos en nuestra bandera. Esa estrella que fue símbolo de exterminio, hoy va a ser nuestro símbolo de supervivencia, de que seguimos prevaleciendo. Y lo pusieron en la bandera. Pero ese es un símbolo demoníaco, ese es un símbolo satánico. El verdadero símbolo de la bandera de Israel es la lámpara o la menorá, la lámpara que tiene una luz central y 6 brazos, 3 lados a cada lado. O sea, la lámpara de 7 brazos, si podemos llamarlo así, que representa los 7 espíritus de Dios, que representa la perfección y todo. Eso es el verdadero símbolo de la bandera de Israel. Eso es entre paréntesis. Pero aquí está diciendo que ellos adoraban a las estrellas, ellos adoraban a esos dioses. Vamos a otro ejemplo, libro de Jueces capítulo 5, ya voy terminando. Apenas en la mitad estamos de nuestro tema. No mencioné nada todavía acerca de cómo Jesús cambia toda esta perversión. Pero el libro de Jueces capítulo 5, ustedes pueden leerlo desde el capítulo 4 para tener más comprensión, pero yo les voy a leer nada más lo que dice el verso 20. Aquí es Débora, la profetisa, y está proclamando el cántico de victoria por la victoria que Dios había dado. Y qué interesante que ella siendo profetisa, estaba casado con uno de la tribu de Efraín, que es el que se esparció por todas las naciones, pero ella necesita la ayuda de la tribu de Isaacar. Entendamos Isaacar, cuyo símbolo en la bandera es justamente estrellas, y de quienes dice la palabra que ellos eran entendidos en los tiempos. Recuerden que es lo que Lucero quiso tomar, ese gobierno sobre los tiempos. En el próximo video les voy a explicar cómo él hace todo eso.
todas las semanas todavía las naciones siguen engañadas, siguiendo ese error de que Él logró cambiar los tiempos. Pero acá Jueces capítulo 5, verso 20 dice: desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Y sigue hablando de la victoria. ¿Cómo es esto de que desde los cielos pelearon las estrellas? Desde sus órbitas pelearon contra Císara. Porque ellos eran adoradores de esos seres espirituales que cayeron, pero quedaron en esos espacios intermedios. Por eso una vez más les menciono qué es lo que Pablo en el Nuevo Pacto dice: no tenemos lucha contra seres de carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, donde hemos leído que debemos publicar la multiforme sabiduría de Dios en los lugares celestiales, a esos principados y potestades. ¿Quiénes son los que reclaman para sí el ser reconocidos como dioses? Esos seres que están allí. Cuando el incidente en Éfeso, Diana de los Efesos, ¿qué dicen ellos? ¿Acaso no sabemos que los guardianes de la gran diosa Diana somos nosotros los de Efesios, guardianes de la imagen caída del cielo? Dice. Y ellos adoraban, y hasta ahora todavía hacen lo mismo. Vamos a otro ejemplo. Espero que hayan tomado nota ustedes de todo esto. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 5. Segundo libro de Reyes, 23, 5. 23, 4 ya. Dice: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Imagínense, en el templo ellos estaban adorando a este ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar la ceniza de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Y sigue diciendo cosas allí. Dice: al sol, a la luna, a Baal, a Acera, a todo el ejército de los cielos, a los símbolos del zodiaco. Es lo que Lucero creó, porque todos ellos corrompen. Dios tiene una manera correcta de ordenar los tiempos. Dios tiene una manera correcta de gobernar en los tiempos, pero las tinieblas lo corrompen. Toma lo que existe de Dios y lo corrompen. Entonces, ¿qué hace Lucero? Crea los símbolos del zodiaco y esas constelaciones que Dios las puso allí en un orden para que testifiquen de la obra de Jesucristo, porque la obra de Cristo está escrito en los cielos. Por eso dice el Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Jehová. Por eso habla, y ya no nos da el tiempo hoy, habla de que ciertas estrellas y ciertas constelaciones
Mira, hablan de tiempos y de cosas que Dios iría a hacer en la persona de Jesucristo. Pero Lucero toma todo eso porque él quiso tomar el control del tiempo y lo torció y cambia la verdadera adoración a Dios, lo quiere para sí y quiere ser reconocido como Dios. Y los tiempos de Dios lo cambia. Y la astronomía, que es creación de Dios, cambia por la astrología. Otra vez, la astronomía nos enseña muchas cosas de los tiempos y el calendario de Dios. La astronomía nos muestra el tiempo preciso del nacimiento de Jesús y de su padecimiento y de su regreso. Pero la astrología es la tergiversación de eso y la adoración falsa. Dios nos prohíbe adorar al ejército de los cielos, sea ángeles que no cayeron o que cayeron. El único digno de ser adorado y reconocido es Él. Pero sí nos deja un libro en los cielos que nosotros podemos leer. Y tenemos las escrituras que respaldan eso. Entonces por hoy les voy a dejar nada más un versículo que vamos a compartir en el próximo video, porque ya nos llegó el tiempo. Ustedes leen, o mejor dicho, hemos leído acá que Lucero fue el portador de luz, que se corrompió y también corrompió a las naciones. Y esa luz, que en un principio fue buena, se convirtió en una luz falsa. Ahora bien, en el Evangelio según Juan, en el Evangelio de Juan, o según Juan, en el capítulo 1, dice en el verso 4, Evangelio según Juan capítulo 1 verso 4 dice, hablando de Yeshua, hablando de Jesucristo, dice, en Él, o sea, en Jesucristo, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, ¿quieren saber cómo Jesucristo revirtió no solamente el caos causado por querubín, sino que también por lucero? Le estoy anticipando algo que vamos a compartir en el próximo video, así que dejo en suspenso esto. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Ese era el rol de lucero. Así como la función de querubín era guiar la adoración, la alabanza, pero quiso tomarlo para sí. La función de lucero él era portador de luz. Él era el que tenía que dar testimonio de la luz. Dice, este vino por testimonio, está hablando de Juan, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, es decir, Juan tenía luz, porque Jesús dice, en determinado momento en Juan dice, Juan era antorcha que alumbraba en medio de la oscuridad, y muchos se regocijaron en su luz. Jesús dice que Juan era una antorcha. ¿Y qué es una antorcha? Portador de luz. ¿Qué era lucero? Portador de luz, llamado a dar testimonio de la luz. De la misma manera, Juan, el que estaba anunciando la venida de Mesías, Jesús se refiere a él como antorcha, portador de luz. Dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y dice, aquella luz verdadera
que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mas a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lucero quiso ser Dios. En vez de ser el portador que da testimonio de la luz, él se corrompió. ¿Y qué hace Dios? Nos crea a nosotros. Y Jesús viene para restaurar. Dice, aquella luz verdadera. ¿Por qué aquella luz verdadera? Porque hay una luz falsa. Y esa luz falsa que engaña al mundo entero, que pone en tinieblas, en oscuridad al mundo entero, que no quiere que la luz verdadera del Evangelio, del reino de Cristo resplandezca en nuestros corazones. Por eso ciega el entendimiento de los incrédulos. Por eso reclama para sí adoración como Dios. Sin embargo, Jesús es la luz verdadera. Pero la luz falsa es Lucero y aquellas estrellas, entre comillas, que fueron arrastradas. Esa tercera parte de las estrellas que fueron arrastradas junto con él por el dragón, tal como es mencionado en Apocalipsis capítulo 12. Lastimosamente el tiempo se nos fue por hoy. Pero les dejo esto como anticipo para que sepan de que hay bastante material. Apenas estamos en la mitad de este tema. Así es que espero que ustedes escuchen con detenimiento y compartan este material con otros, con tus conocidos, con tus contactos. Si no te suscribiste todavía a este canal, te animo a que lo hagas. Y que te pongas en contacto con nosotros si acaso tenés alguna consulta para hacer, pero comparte con otros. Si esto te bendice, bendice también a otros. Espero verte en la siguiente vez, en el siguiente video. Os digo, verte es una forma de decir, pero por lo menos que nos encontremos por medio de esto. Y que tengas estos días siendo guiados por el Señor, siendo guiados por el Espíritu Santo. Que Dios ilumine tu corazón, como dice la bendición que Dios enseñó que lo hagamos. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que te dé paz. Shalom.